Saludos, bienvenidos a Televisión Canaria, gracias por estar una mañana más con nosotros en 30 minutos. ¿Se han planteado ustedes alguna vez cómo funciona nuestra mano? ¿Qué hay detrás de nuestra mano? ¿Por qué nuestra mano nos permite hacer tantas cosas? Pues si es así, no se pierda la entrevista de hoy, porque estamos con uno de los mejores cirujanos de la mano de nuestro país y hoy tenemos el gusto de saludar a José Antonio Medina. José Antonio Medina, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Es además el jefe del servicio de traumatología, también del Complejo Hospitalario Insular Materno-Infantil, pero sobre todo vamos a hablar hoy de la mano, de lo compleja que es la mano. ¿Sabemos realmente lo compleja que es la mano, doctor? La mano es el ordenador más perfecto que puede existir. Es decir, yo creo que no habrá nunca una máquina inventada por el hombre que supla la perfección de la mano. O sea, aunque intentáramos imitar a la mano de forma tecnológica, nunca lograríamos hacer un robot tan perfecto como la mano. Exactamente, porque la mano tiene una particularidad que es la sensibilidad, que es el sentir, y el robot, por muy perfecto que sea, por muchos avances que tengamos, nunca tendrá sensibilidad, que es lo que hace que permite discriminar un objeto, sentir lo que estamos tocando y mandar la orden al cerebro. Y sin embargo, nos hemos acostumbrado a esta maravilla que es la mano y a lo mejor no la valoramos en su justa medida. ¿La valoramos quizás, doctor, cuando perdemos alguna de sus funciones? Exactamente, la valoramos en dos ocasiones, o cuando nos ocupamos de ella para embellecerla, haciéndonos la manicura, o cuando tenemos un problema con la mano, bien una lesión o bien una patología intrínseca de la mano. Me contaba antes el doctor una cosa realmente curiosa que me gustaría que nos explicara de nuevo, y es que cuando alguien pierde la movilidad en la mano, está la representación de esas funciones en el cerebro, que se atrofia el cerebro. Exactamente, la mano tiene una representación a nivel cerebral que es equivalente a todo el macizo facial, es decir, a todos los músculos que hacen el gesto en la cara, la respiración, el tragar, el hablar, la mirada, el parpadeo, etcétera, etcétera. Todo eso equivale a nivel cerebral en la misma proporción que la mano. Es algo así como si con la mano también pudiéramos ver, pudiéramos tragar, pudiéramos respirar. Todas esas funciones, digamos, en proporción, están representadas en el cerebro, en la parte que se ocupa de la mano. Exactamente. Entonces, cuando hay un problema a nivel de la mano, automáticamente hay una afectación a nivel cerebral, a nivel psicológico, a nivel emocional, porque está muy representada a nivel cerebral. O sea, una persona que se ha encontrado usted en su ejercicio de profesión, que ha perdido su movilidad en la mano, debería recibir también tratamiento psiquiátrico. De hecho, en las grandes unidades, y nosotros en el Complejo Hospitalario Materno Insular lo tenemos, hay un servicio de psicología y de psiquiatría que automáticamente, cuando hay un traumatismo grave a nivel de la mano, se le solicita una valoración para que empiecen a ordenar cosas que se desordenan automáticamente cuando hay un problema en la mano. ¿Cuáles son los traumatismos más comunes en la mano? Bueno, lo más frecuente son los accidentes, y los accidentes ahora ha habido una tendencia, una variación, que son los accidentes de bricolaje. Antes era el accidente laboral el más importante y ahora... El carpintero, siempre vemos a un carpintero que le falta un dedo. Exactamente, o dos o tres, o trozos de dedo. Y después los accidentes de la construcción, etcétera, etcétera. Pero ahora hay una tendencia a aumentar los accidentes a causa del bricolaje. El bricolaje, que son la gente que se compran aparatos para poner su tallercito en casa o su banco de trabajo y se llevan los dedos. Y se cortan. Dígame una cosa, yo sé que esto es un poco desagradable, pero si uno tiene la desgracia de cortarse un dedo, ahora que usted está exponiendo eso, que por lo que nos cuenta es muy habitual en el ámbito doméstico, ¿qué debe hacer uno, doctor? Bueno, eso es una pregunta tremendamente importante, porque hay que clarificarla bien a la población. No todo lo que uno se corta es candidato a reponer, a reimplantar. Pero una vez que ha habido una lesión, lo correcto es coger el miembro que se ha amputado, el trozo de dedo o la mano, colocarla en una bolsa de plástico hermética y sumergirla en un baño, en un balde, en un cubo de agua con hielo.
para que se mantenga una temperatura constante y dé opción a que los equipos de reimplantación se preparen y el miembro llegue perfectamente. Esto es importante explicarlo bien, porque desde luego cuando uno tiene la desgracia de cortarse un dedo, a lo mejor no piensa en ese dedo que está empezando a morirse, ¿no? Exactamente. Y entonces uno lo que tiene que hacer es colocarlo en una bolsa de plástico, cerrarlo y meterlo en hielo. En una bolsa, meterlo en un cubo con agua y hielo. Y acudir rápidamente a un centro hospitalario. Acudir a urgencias, porque los servicios de urgencia, creo que en la comunidad autónoma canaria, están perfectamente canalizados para llevar a estos pacientes a centros donde se les pueda dar una solución lo más correcta posible al tema de la mano. ¿Y en la mano donde nos hemos hecho el corte, doctor, qué hay que hacer? En la mano normalmente con poner un apósito, una cura compresiva para evitar el sangrado y elevar el miembro. No mantenerlo hacia abajo para evitar el sangrado. Elevarlo elevarlo por encima del corazón. Y colocar, por ejemplo, un paño o algo que pueda... Un paño, una compresa... Que evite la hemorragia. Exactamente. Y decía usted que no siempre cabe la posibilidad de volver a colocar el dedo. ¿De qué depende, doctor? Bueno, hay criterios que se siguen para reimplantar pues, un dedo. En los niños hay que intentarlo siempre, porque los niños tienen una gran respuesta a esta cirugía y son muy agradecidos. El pulgar normalmente es el dedo importante de la mano y hay que intentarlo reimplantar lo más posible. Y después, es el dedo pinza, ¿no? Es el dedo para la pinza. Y después, a partir de ahí, pues ya hay que empezar a seleccionar, porque no todo es reimplantable y no todo va a dar una buena función. ¿Y qué es lo más complicado? O sea, ¿por qué no funciona el trasplante? ¿Cuál es el factor limitante? Después hay contraindicaciones, es decir, hay pacientes, los fumadores, es una contraindicación de la microcirugía, porque la nicotina produce vasoespasmos y va abocado al fracaso. O sea, en un fumador que se corta un dedo, no hay nada que hacer. Es muy complicado hacer la microcirugía y hay que por lo menos prevenirlo, que se va a complicar. Y estábamos explicando las complicaciones. Me decía usted, fumadores, mal asunto. Los diabéticos, la gente que tiene enfermedad de los pequeños vasos, la vasculitis que se llaman, que son también factores que después la gente que consume pues, drogas y que no son colaboradores, porque dése cuenta que son cirugías que son de muchas horas, que son muy especializadas y que van a necesitar una colaboración. ¿Y todo eso lo preguntan ustedes antes de la intervención? Casi siempre hay una serie de criterios en urgencias que se siguen de valoración y bueno, a veces viene gente para que se le reimplante la puntita del dedo y eso muchas veces se soluciona mucho mejor con un colgajo, moviendo la piel de al lado, mucho más elegante que a lanzarse en una cirugía enormemente larga que no va a dar tan buen resultado. Antes me olvidé de preguntarle una cosa. Si conseguimos hacer lo que usted nos ha dicho de meter el dedo en una bolsa y ponerlo en hielo, ¿cuánto dura el dedo así? Bueno, hay casos descritos hasta de 36 horas. 36 horas. 36 horas. Hay casos de trasplante, de reimplante descritos de 36 horas, pero lo normal es inmediatamente que se produce el accidente hacer esos gestos y activar el servicio de urgencia. Lo correcto es hacerlo en las 6 horas que viene. ¿Y si no lo hacemos así, cuánto tiempo puede durar el dedo? A medida que ya nos vamos separando de ese tiempo, ya empieza el pronóstico a decaer mucho. No digo que si no metemos el dedo dentro de la bolsa y no lo ponemos con hielo, ¿cuánto dura un dedo? Sí, eso es la diferencia, se llama isquemia fría o isquemia caliente. Isquemia caliente quiere decir que es a la temperatura ambiente, entonces eso dura muy poco, son 3-4 horas y después ya hay que empezar a... Pero cuando es en isquemia fría, en esa conservación da un margen mucho mayor pues para trasladarse de una isla a otra, de un hospital a otro, para activar... ¿Y qué es lo más complicado que funcione cuando se hace ese trasplante de nuevo? ¿Los nervios, los tendones, la movilidad? ¿Qué es lo que realmente complica el trasplante? La microcirugía, una vez que está uno entrenado, no es complicada porque son gestos muy precisos. El problema es que es todo, hay que
poner el hueso, los tendones, los vasos, los nervios, etcétera, etcétera. Es decir, y la piel. Es decir, que es todo un montón de tejidos que hay que tratar en ese momento. Lo más complicado después es la sensibilidad, recuperar la sensibilidad. Por eso el niño es muy buen paciente, porque recuperan casi siempre la sensibilidad. El nervio es el factor limitante. El nervio. Y sin embargo, a medida que nos separamos de los que tenemos más de 30 años, 40, 50 años, la recuperación de la sensibilidad es mucho menor. Pero uno puede llegar a mover el dedo como lo hacía antes. Una cosa es la movilidad y otra cosa es la sensibilidad, es decir, que cuando nosotros no estamos mirando un objeto, sepamos exactamente lo que estamos tocando, si estamos tocando un bolígrafo o un boliche o una chincheta, tenemos que saber. Y esa es la buena sensibilidad. Es lo que decíamos antes, que nuestra sensibilidad en las manos es tan perfecta que somos capaces de ver con la mano, ¿no? Muchas personas invidentes, gracias a las manos, son capaces de identificar, por ejemplo, las monedas, ¿no? La mano es todo. Con la mano hablamos, con la mano nos enfadamos, con la mano nos expresamos, con la mano queremos. Es decir, la mano es impresionante. Un doctor que se precie de ser un buen cirujano de la mano tiene que estar continuamente actualizando sus conocimientos. ¿Es tan complejo el mundo de la mano que tiene que ser un gran especialista en la mano? Cada vez se descubren más cosas, aparecen más novedades, etcétera, etcétera, pero la base es la anatomía, que se aprende en los laboratorios y en quirófano, y la microcirugía. Es decir, un cirujano de mano tiene que dominar bien la anatomía, la fisiología, cómo funcionan los tendones y las articulaciones, y la microcirugía, es decir, saber y estar en condiciones de resolver cualquier problema que haya durante una operación o durante un accidente. Vamos, si le parece, a ver algunas imágenes de cómo funcionan ustedes en el quirófano, que desde luego pues nos hace una idea de lo complejas que son este tipo de operaciones. Ahí estamos viendo esas imágenes. Y vemos como una cirugía de la mano es impresionante lo que hay que montar en el quirófano, ¿no? Son equipos que son grandes, que no necesitan mucho instrumental, pero necesitan mucho tiempo de quirófano, mucho consumo de horas de quirófano y, digamos, muchos gestos de delicadeza. Porque es eso, es cirugía de delicadeza, de precisión. Y además estamos hablando de cosas muy pequeñitas y tienen ustedes que utilizar pues esos instrumentos para ver concretamente el nervio, para ver el tendón, si no, a simple vista no se ve, ¿no? Exactamente, hay dos cosas que son las gafas lupa, que son unas gafas de aumento que nos ayudan a ver mejor las estructuras, y también el microscopio. Dígame una cosa, doctor, ¿cuándo se decide trasplantar un dedo del pie a la mano? Eso lo ha hecho usted, ¿no? Sí. Bueno, eso es una cirugía muy especial, es una cirugía reconstructiva y es cuando el paciente es candidato a tener una buena pinza y no se ha podido resolver con ningún elemento a nivel de la mano. Porque a veces no hay que olvidar que tenemos trozos de dedos en la mano que los podemos convertir en un pulgar. Y no es necesario lanzarse en una cirugía complicada de coger un dedo del pie y ponerlo en la mano, sino que se puede... Se puede coger un trocito de otro dedo. Exactamente. Y colocarlo de pulgar. Colocarlo como un pulgar. ¿Y de qué parte del dedo se coge? Bueno, depende, porque muchas veces hay personas, como usted lo ha dicho, los carpinteros, que tienen una amputación, por ejemplo, del índice a este nivel. Sí. Pues esto es fácil. Trasladarlo y colocarlo en el sitio del pulgar, con lo cual se restablece la pinza. La base en la estaríamos mano, hablando de una persona que ha perdido dos dedos. Que ha perdido el pulgar y un trocito del índice. Pues no es necesario estar con una cirugía complicada de sacar un dedo del pie y ponerlo en la mano. Porque claro, la siguiente pregunta es, ¿y no necesitamos ese dedo del pie que se quita? Eso está bastante estudiado y normalmente no da problemas.
¿Y qué dedo se suele quitar? ¿El pulgar también? Bueno, yo he tenido la suerte de trabajar con el doctor Foucher, que es uno de los cirujanos más famosos del mundo en cirugía de la mano y que colabora con nosotros en el Hospital Materno Infantil, y él describió una técnica que cogía parcialmente el dedo gordo. ¿Parcialmente? Parcialmente, es decir, cogía un trozo de hueso, cogía un trozo de uña y cogía piel y los vasos y reconstruía una cosa semejante al pulgar. Estamos hablando de un doctor que es uno de los number one del mundo, ¿no? Exactamente. Foucher. Foucher. Su profesor. Mi profesor. ¿Que ahora está jubilado o sigue todavía haciendo intervenciones? Él está jubilado y colabora con nosotros en el Hospital Materno Infantil. Hay que decirlo porque él hace 10 años se retiró totalmente de la cirugía de la mano y se dedicó a recorrer 10 o 12 países en diferentes centros y operar niños gratis. Niños, vamos, sin ánimo de lucro, niños que tenían necesidad, de malformaciones congénitas sobre todo, de parálisis, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cayó aquí también en Gran Canaria y ha colaborado con nosotros todo este tiempo. Doctor, ¿tenemos pocos cirujanos de la mano? ¿Pocos cirujanos especialistas en la mano? Cada vez hay más cirujanos ortopédicos que les gusta la mano y cada vez hay más cirujanos plásticos que les gusta la mano, pero es una cirugía que es sacrificada, que bueno, pues que no da mucho dinero, porque bueno, no se manejan materiales caros, etcétera, etcétera, y lo único que se maneja son quirófanos. Nadie nos quiere en los quirófanos porque se consumen muchas horas de quirófano con poco... Son intervenciones pesadas en tiempo y largas. La mayoría son largas, las cirujanas, las urgencias, la cirugía reconstructiva son operaciones largas. ¿Y da mucho dinero ser cirujano de la mano o da poco dinero? Da poco dinero con relación a otras especialidades. Esa también es una de las claves por las que a lo mejor no tenemos tantos cirujanos. No, pero la gente, si está al lado de cirujanos que son buenos, que se les explica bien, sobre todo los residentes, la experiencia que yo tengo, van cogiéndole el gusto y ahí ya no se piensa en el dinero, sino se piensa en lo bonito que es, en lo interesante que es. Es una vocación apasionante, en concreto esta de la cirugía de la mano, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que... Doctor, le he preguntado por los dedos, pero ¿y si uno tiene la desgracia de perder una mano? ¿Se complica mucho más la cosa? Bueno, los reimplantes, las amputaciones, mientras más proximales son, peor pronóstico tienen. Son más fáciles para el cirujano, porque aquí suturar unos vasos se pueden suturar sin gafas lupa y sin... Porque son más grandes. Porque son más grandes. Pero el problema, volvemos a lo de siempre, es la sensibilidad. Porque el nervio no es como un cable que se enchufa y llega aquí, sino que va a ir 1 milímetro por día recuperando si la sutura nerviosa es correcta, porque a veces no es correcta. Y entonces un brazo que no es sensible, una mano que no es sensible, no se utiliza. ¿Y qué se puede hacer para no perder la sensibilidad? ¿Ahí está en las manos del cirujano o depende muchas veces del organismo? Por eso el momento ideal es la urgencia. Es decir, cuando se produce el accidente, ese es el momento ideal para reparar un nervio porque es donde se ve muy bien la estructura. Después ya empiezan las cosas a complicarse y ya entra un poco pues la habilidad del cirujano, la experiencia, etcétera, y la suerte también. Y hay otra cosa que no hemos abordado. Hemos hablado de miembros que uno pierde y que si tiene la suerte de conservarlos, pero hay accidentes donde ese miembro no se conserva, ese dedo o ese trozo de la mano. ¿Se puede trasplantar de otra persona? Bueno, ¿otra persona que haya fallecido en esas horas, por ejemplo? Actualmente, bueno, usted lo ha visto por la prensa y por la tele y por los medios, que hay centros donde se hacen trasplantes de mano, trasplantes de cara, etcétera, etcétera. Bueno, esto hay que ponerlo muy claro, no todo el mundo es candidato a una trasplantación. Desde luego los niños con malformaciones que nacen sin mano es una contraindicación, esto hay que decirlo bien claro, al trasplante. ¿Por qué? Pues porque el niño es un niño sano y lo vamos a convertir en un niño enfermo tomando medicación. Y después está
la gente pues que se le ha trasplantado una mano, con lo cual volvemos a lo mismo, generalmente son gente de edad, gente que no van a recuperar perfectamente la sensibilidad, y yo vuelvo a decir que cuando se le trasplanta a un paciente un antebrazo a este nivel, es mucho más fácil que reimplantar un pulgar, porque los diámetros de las arterias son muy distintos. Muchas veces este tipo de accidentes dan mucha rabia, doctor. Quiero decir, detrás de perder un dedo, por ejemplo, a veces se esconde una persona que estaba cortando un jamón. ¿Es muy habitual eso? ¿Accidentes tan tontos como ese? Exactamente, son el jamón, el abrir las ostras. Aquí se come menos marisco, pero por ejemplo en Francia, que es donde yo me formé, era una cosa terrible, las lesiones por los cuchillos de ostras. Y después, bueno, pues cualquier accidente doméstico. En los niños, simplemente los cajones de las cómodas y de los armarios, que meten el dedito y lo cierran, o que otro le cierra la puerta cuando tienen el dedo metido en el hueco de la puerta. Y claro, cuando hablamos de deditos tan pequeños... Exactamente, entonces bueno, para eso hay toda una serie de aparatos que evitan que el cajón se cierre más despacio o no se cierre del todo, cada vez, y en el mundo laboral, pues afortunadamente, cada vez más, las mutuas de accidentes están haciendo prevención de los accidentes, es decir, las máquinas, las sierras, por ejemplo, tienen un stop automático inmediato. Antes seguía girando y era el problema, que con que dé 3 vueltas más se acabó. Claro. Doctor, ¿cuántas personas ve usted al día con problemas relacionados con el manejo del ratón, del ordenador? Eso bueno, al día podemos ver 3 o 4 pacientes, pero es que es una patología que está bien señalarla, porque es una patología que cada vez aparece más. ¿Qué hacemos mal? ¿Por qué nos termina doliendo la mano cuando manejamos tanto tiempo el ratón? ¿Qué tendríamos que cambiar, doctor? Bueno, ahora hay ratones que pueden ayudar. Lo ideal es la bola, es decir, que uno mueva así sin tener que estar moviendo la mano, porque la mano, al estar haciendo este movimiento, aquí está el pisiforme, que es un hueso muy pequeñito que hay aquí, y se producen bursitis como las monjas cuando iban a la iglesia o cuando van a la iglesia, y se ponen a rezar y hacen la bursitis a nivel de la rodilla, una inflamación a nivel de la rodilla. Entonces, o sea, el problema es que rozamos esta parte de aquí con la mesa. Y estamos así, si uno está aquí 8 horas haciendo esto, pues sobre todo los diseñadores Y lo ideal es tener esa bolita. Lo ideal es la bolita para no tener que estar haciendo este movimiento. Y después hay otra cosa, que es el descanso, que es el calentamiento, que es el estiramiento. El descanso periódico, no estar 8 horas seguidas, sino cada... Y después el deporte general, es decir, que la gente se cuide, que tenga un buen tren superior, una buena posición, como los músicos. Es decir, porque todo eso influye. Por ejemplo, a veces se ve a personas que estiran la mano para encontrarse con el ratón. Malo eso también, ¿no? Malo también. O sea, lo ideal es tener el ratón cerca y apoyar lo menos posible esto. Esas alfombras que vienen con una especie de almohadilla, ¿funcionan, doctor? Eso puede ayudar un poquito, porque descarga un poco la zona. Pero yo creo que no hay muchos secretos. Bueno, el secreto será que cuando... Y con tanto revolución tecnológica, ¿cómo es que no hemos inventado algo que podamos mover el famoso ratón sin ese aparatito, sino a lo mejor con el movimiento del cuerpo, algo? Yo creo que ya vendrá eso, con la voz o con eso, yo creo que vendrá. Me apunta mi realizador, Cherín, que ya eso está inventado, y me dice que es el ratón óptico, que lo movemos con el ojo, ¿no? Pues está tardando en llegar, ¿no? Porque hay que ver cuántos pacientes atiende usted por eso, ¿no? Sí. Doctor, ¿qué es la artritis? Bueno, la artritis es una patología que, como su nombre indica, es una inflamación de las articulaciones. ¿Y eso cómo se traduce a problemas con la mano? ¿Qué complicaciones genera la artritis en la mano? Bueno, la artritis y la artrosis son inflamaciones de las articulaciones, y pueden ser por 2 motivos: por una enfermedad inflamatoria como es la artritis reumatoide o la psoriasis, etcétera, etcétera. Eso lo traemos a nuestros genes, ¿no? Bueno, o un buen día aparece ese tipo de patología, y lo otro es la artrosis, que es por el uso repetido
de una articulación. Por el uso Desgaste. Exactamente, lo que la gente llama el desgaste. ¿Y qué se puede hacer porque hay que ver cuántos problemas genera la artritis y la artrosis, ¿no? La artrosis en la mano hay un factor hereditario que se hereda normalmente de mujer a mujer. Es decir, que afecta más a las mujeres. La mamá que tiene nódulos, que tiene bultitos en las manos por la artrosis, normalmente las hijas y las nietas van a desarrollarlo, no igual, pero lo van a desarrollar. Y bueno, la prevención es la economía articular, es decir, evitar pues las malas posturas, el torcer, la fuerza, es decir, hay un montón de gestos en la vida cotidiana que los hacemos. Dese cuenta que, por ejemplo, el pulgar, cuando nosotros hacemos una pinza así, sí, la fuerza que estamos haciendo aquí se transmite 100 veces a esta articulación, por eso aparece lo que se llama la risartrosis, que es una cosa tremendamente frecuente en la mujer sobre todo, que es la artrosis de la base del pulgar y que produce una patología enorme en la mano. Yo veo 5 o 6 risartrosis cada día y personas cada vez más jóvenes. ¿Y la artritis reumatoide tiene solución? ¿Tiene cura? Bueno, eso los reumatólogos lo conocen muy bien y actualmente hay unas moléculas que han cambiado totalmente el pronóstico de la enfermedad y yo creo que sí, nosotros tenemos la suerte de trabajar conjuntamente con los reumatólogos, debe pasar incluso una consulta y pasarnos pacientes inmediatamente y ellos son los que controlan la medicación y después cuando hay que operarlas por algún motivo, pues nos las pasan a nosotros y entonces nosotros nos ocupamos. Bueno, ya he explicado, nos quedan apenas 3 minutos, y he explicado que estamos hablando con José Antonio Medina, que es uno de los mejores cirujanos de la mano de nuestro país, y a mí me gustaría tener un detalle biográfico con José Antonio Medina, porque aunque parezca mentira, José Antonio Medina proviene de una familia muy humilde, ahora es uno de los fuera de serie de la cirugía de la mano en nuestro país, que tenemos aquí en Canarias el gusto de tenerlo, pero usted empezó estudiando cuando era joven en una cueva y con una vela. Exactamente, yo nací en Artenara y en Artenara, como sabes, la mayoría de las casas, sobre todo en aquella época, eran cuevas y bueno, pues nosotros nacimos en una cueva como la mayoría y la escuela donde íbamos era una escuela que era una cueva. ¿Hasta la escuela era una cueva? La escuela, se mojaba. Se mojaba en invierno. Y a base de sacrificios consigue usted terminar su formación primaria y secundaria en el archipiélago y después va a estudiar medicina a Galicia. Exactamente, porque yo tenía un hermano que había estado en el seminario y bueno, cuando fue un poco la desbandada del seminario, él se fue a estudiar medicina a Santiago y entonces pues me fui con él allí porque nos facilitaba la cosa desde el punto de vista económico. Y ahora que es un fuera de serie usted en la cirugía, cuando mira para atrás y recuerda aquellos momentos de sacrificio, ¿cómo los ves, doctor? Pues muy emotivos, muy importantes en mi vida. A mí son las raíces y la verdad que son momentos inolvidables. ¿Cuánto le tiene que agradecer a sus padres de que Mucho. hoy sea uno de los grandes cirujanos? Mucho, porque hay que pensar que en aquella época los padres mandaban a la gente a estudiar, a trabajar al sur, a los aparceros, para ganar dinero, y había mucha gente que tenía dinero líquido, nosotros no teníamos dinero, pero mis padres siempre nos decían que estudiásemos. Y todos mis ¿Qué hermanos, sacrificio de sus padres para que usted pudiera estudiar, no? todos mis hermanos, y yo también. ¿Por cuántos hermanos eran? Somos 6 y yo era el más pequeño, mis hermanos también me ayudaron mucho. ¿Y todos acabaron estudiaron, con una carrera? Todos estudiaron. Qué orgullo para sus padres, ¿verdad? Sí, bueno, también teníamos becas, también hay que decirlo. Y doctor, viendo este ejemplo, que desde luego es un ejemplo a seguir, y máxime en estos tiempos que vemos tanto fracaso escolar, ¿qué mensaje le dirige usted a todos estos jóvenes que han decidido abandonar sus estudios rápidamente? ¿Y cuál es el mensaje para estos jóvenes, doctor? Pues yo creo que hay que ser perseverante, porque yo cambiaba de escuela 2 veces al año, teníamos en 2 barrios, yo cambiaba de escuela y de amigos. Cada año cambiábamos 2 veces, es decir, yo empezaba el curso en un sitio y terminaba en otro, con otros compañeros. Yo creo que hay que ser constante, hay que tener el apoyo de la familia, y yo creo que
Pero ahí está claro que la familia es la clave, ¿no? La familia y bueno, y el entorno y la necesidad. Yo creo que todo influye. Doctor, desde luego un ejemplo, le agradecemos su visita a 30 minutos, lo felicitamos, le damos la enhorabuena por no solamente ese esfuerzo que hizo para ser cirujano de la mano, sino por el trabajo diario que hace con todos los canarios para recuperar, por ejemplo, cuando tiene uno la desgracia de cortarse un dedo, ese miembro tan importante. José Antonio Medina, un placer conocerlo y un placer tenerlo aquí, de verdad. Muchas gracias. Gracias también a todos ustedes por su atención, espero que hayan aprendido algo más de cómo funciona nuestra mano. Que tengan un buen día, pásenlo bien.